Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Hoy tenemos un tema que parece un poquito controversial en lo que es el uso de palabras, porque quise titularlo el día de hoy, Libres en cuarentena, la verdadera libertad de la cuarentena. Esa palabrita que en el 2019 no hubiéramos creído que iba a ser tan común en nuestro léxico. Cuarentena, nosotros pensábamos de una persona que lo acababan de operar. Cuarentena pensábamos de alguien que pues acababa de tener un bebé. La palabra cuarentena no era como aplicable a todo el mundo y ahora pues es algo tan común y en medio de la situación en la que estamos viviendo, en donde ya se escucha de una segunda ola, de una segunda cuarentena que hubo ya estamos viendo países cerrados como lo es Inglaterra. Ya varios países de Europa están empezando a entrar a su segunda cuarentena. Eh, Me pareció muy propicio hablar acerca de esto, precisamente hoy, que es 24 de diciembre, porque estamos en un tiempo en donde el futuro pareciera que nos está llevando a, pues de nuevo, a lo que se ve como esta palabrita que no muy que es del agrado de nadie. Cuando David escribió en el Salmo 116:16, él dijo, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Y dice, tú has roto mis prisiones. Es que no le parece que nosotros en el COVID nos sentimos de alguna forma aprisionados, nos sentimos como acorralados, como que lógicamente se nos privan de nuestras libertades y, y pues ha sido difícil, pero me imagino que en algún momento David lo sintió de la misma manera. Pero cuando el Señor Jesús decide abrir su ministerio, él abre los rollos del libro de Isaías y él decide iniciar su ministerio. Y él exactamente agarra esta palabra para anunciar lo que él iba a hacer. Y él dice el libro, dice la palabra en los evangelios que él agarra el libro de Isaías y abre el rollo. Y él lee específicamente esto. Y él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel. Y nosotros sabemos de que esto estaba él hablando de algo mucho más profundo, una libertad espiritual, una libertad emocional, una libertad en relaciones, una libertad de nuestra relación con él. Pero yo digo a los prisioneros, apertura de cárcel, si hay alguien que está siendo aprisionado en contra de su voluntad por el evangelio, podría decir, Señor, esto es muy aplicable a mi vida. Yo podría apelar a esta palabra, decir, Señor, yo estoy predicando el evangelio y estoy siendo prisionero. ¿Puedes tú abrir esa apertura de cárcel? Usted se puede recordar que todos sus discípulos, todos, no hubo un solo discípulo que no pasara por, por algún tipo de cárcel, por algún tipo de confinamiento, todos sus discípulos. Vemos también el caso de Juan el Bautista, que estando en la cárcel, yo no sé si Juan el Bautista se recordó de las palabras de Jesús cuando inició su ministerio, pero Juan el Bautista le dijo, Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque yo estoy aquí en la cárcel y aquí yo estoy confinado, me tienen en una cuarentena un poquito larga, más larga de lo que yo esperaba y Señor, yo no te veo actuar. Yo estoy esperando, realmente entonces me confundí yo, te confundiste tú, ¿cómo es la cosa? Él estaba en una prisión. Y no digamos el apóstol Juan, que estuvo confinado ya a una prisión en la isla de Patmos, y es ahí donde él recibe su mayor revelación. Y es eso lo que yo quiero hablar el día de hoy.
Los confinamientos muchas veces nos pueden atar, nos pueden llevar a una desesperación, pero vemos que en la situación de los discípulos, como lo fue con el apóstol Juan, su mayor revelación, él lo recibió cuando estaba confinado a una cárcel. Él recibe toda la revelación de Jesús a través del ángel, en la revelación completa del Hijo de Dios, del Apocalipsis. Nadie lo ha visto más que Juan. Entonces, cuando yo pienso en cuarentena, ¿usted se acuerda al inicio? Ay, no, la cuarentena era lindísima. Ay, aquí todos jugando juegos y qué bonito. Todo el mundo encerrado, jugando, felices, pidamos pizza, hagamos. Bueno, nadie estaba como muy preocupado. Los padres estábamos un poco preocupados porque no sabíamos nada del COVID, no sabíamos cómo era que se iba a expander y de repente empezaron a cerrar los aeropuertos, empezaron a cerrar las fronteras y entonces nos dimos cuenta de que ya esta cuarentena se empezaba a alargar. Yo no sé cómo le hizo las personas que tienen hijos pequeños, la verdad es que me quito el sombrero por ellos porque fue algo muy difícil y habían madres solteras y hay padres solteros o hay personas que empezaron a perder su trabajo y personas que se dieron cuenta que tenían que empezar a trabajar desde casa, quizá personas que no manejaban muy bien una computadora y a los niños de repente ahora resulta que los niños también tienen que entrar a, a clases porque entonces no pueden perder porque la cuarentena se empezó a alargar un poquito más, ya no son solo 15 días, pues ya es un mes, bueno, ya no es un mes. Imagínense que creo que es Australia, que ellos estuvieron en confinamiento 120 días seguidos. Dice que cuando la gente salió en las calles realmente tenía pánico, tenía ansiedades, tenía depresiones. No todos los padres somos maestros. La frustración de los padres ya teniendo que enseñar a los hijos, quizá los padres no tenían acceso a un computador, entonces el gasto, pero el padre se había quedado sin trabajo y entonces ¿quién le enseñaba al niño cómo se maneja esto? ¿Cómo manejo los Zooms? Y también podemos comentar la gente que entonces empezó a trabajar luchando contra el COVID, contra una enfermedad que nunca habían tratado y los protocolos para tratarlo eran bastante complicados y todo era nuevo, no sabían cómo hacerlo. Ellos con sus propios temores y ellos como seres humanos cansándose, dependiendo de una energía que iba más allá de lo que se les estaba demandando. La gente empieza a, a entrar en cierto modo ya de pánico. Empezamos a ver que las economías empiezan a caer, la gente empieza a perder sus trabajos, los jóvenes empiezan a sufrir de ansiedades, sabemos que se empiezan a disparar el consumo de drogas, el consumo de alcohol, los antidepresivos, los ansiolíticos, todo eso empieza a sumar y estamos aún todavía en una situación en donde no sabemos si vamos a tener que entrar nuevamente a una cuarentena. Los suicidios se dispararon y fue algo realmente en lo que el mundo ha afrontado junto. Creo que eso ha sido, ¿verdad? Yo no sé si en su caso, pero cuando todos estamos en lo mismo, es un poco más fácil, ¿verdad? Mal de muchos consuelo de tontos, pero de alguna forma la cuarentena la estábamos pasando juntos, pero ya nos empezamos a dar cuenta que varios ya empezaron a rehacer su vida y ya abrieron sus negocios, pero yo todavía sigo sin trabajo. O ya varios, entonces ya pueden empezar a trabajar con los niños porque ya pueden pagarle una maestra particular, pero yo no puedo, porque me están recortando las horas de trabajo, mi hijo tiene alguna necesidad especial, necesita de una persona personal, o sea, una maestra personal, pero no sabemos realmente a ciencia cierta hasta dónde vamos a parar. Y todos hemos estado en ese pensamiento, pero yo quería hoy motivarlo a que lejos de que la cuarentena nos bote, nos hunda, porque yo he necesitado enfocarme, reenfocarme, porque a veces tiendo a desviarme y a ver la parte gris, porque nosotros no somos positivos por naturaleza. Nosotros nos desviamos y nosotros tendemos a ver lo gris del panorama, más que todas las mujeres. No me diga que los hombres son
son un poquito más prácticos, las mujeres somos un poquito emocionales, entonces podemos empezar a preocuparnos un poquito más allá de lo que debíamos, empezamos a cancelar nuestras citas, las que debíamos ir, inclusive el dentista, las mamografías, todo lo que conlleva la cuarentena en sí. Pero hay algo mucho más allá de la cuarentena y es de lo que yo le quiero hablar el día de hoy. Quizá usted se ha sentido, ha pasado por todas esas etapas. Ya una segunda cuarentena, pues ya usted no va a sacar los juegos para estar con la familia, ya no va a pedir pizza, porque esto ya es un asunto en donde debemos afrontarlos todos juntos con una mayor seriedad. Pero yo le pregunto a usted, si le dijeran que usted debe pasar su cuarentena en este lugar, y en este lugar, póngale cuidado a esta foto. Esa foto es lo que se cree que es una de las prisiones en las cuales estuvo el apóstol Pablo por predicar el evangelio. El apóstol Pablo estuvo en este lugar y cuando nosotros decimos el apóstol Pablo estuvo en prisiones y los discípulos estuvieron en prisiones, recuérdense que las prisiones de ahora, por muy malas que sean, son prisiones mucho más modernas, mucho mejor de las que existían en ese tiempo. Tienen agua, tienen camas, verá un sistema de drenaje, un sistema de baños, de duchas, entre las mejorcitas. Pero en este tiempo, si usted ve ahí, pues lo que parece ese agujero a mí se me hace como que ha de ser como una letrina. Y pues yo no creo que donde estuvieron prisioneros el apóstol Pablo y todos los demás discípulos, Pedro, eh, Pablo y Silas, cuando estuvieron encadenados, y ellos estaban en lugares así. Decían que eran en la parte más profunda, la más oscura. Ahí los metieron y ellos adoraban a Dios en medio de esto. A mí me impresiona. Yo no sé si a usted, porque nosotros estábamos con techo, con comida, para algunos quizá la comida un poquito más escasa que otros, pero aún así estábamos con libertad de poder respirar el aire fresco, teníamos eh, eh, abríamos el tubo del agua y teníamos acceso a luz, a agua. El apóstol Pablo estaba en esta situación, en medio de una cuarentena sin límite donde no se le estaba diciendo cuándo iba a terminar. Apelaba a diferentes entidades para que lo soltaran, pero a mí me impresiona que al igual que Juan, el apóstol Pablo recibe sus mejores y más grandes revelaciones. Recuerde que el apóstol Pablo escribió la mayoría de todo el Nuevo Testamento. Él fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y lo escribió, la mayor parte de sus escritos fueron escritos en prisión, en una prisión como esta, porque constantemente lo cambiaban y hubo un tiempo en que tuvo prisión o casa por prisión, pero tampoco era una casa, digamos, un modelo, no era un apartamento equipado con los 3 tiempos de comida, era un lugar bastante, se puede decir, bastante complicado para existir. Y el apóstol Pablo recibe en medio de esa cuarentena, perdón, recibe sus mayores revelaciones y recibe las cartas que él luego enviaba a, a las demás iglesias o cartas personales. A veces me pongo a pensar, bueno, el apóstol Pablo, pues él lógicamente era el discípulo, ¿verdad? Era el apóstol Pablo, pero recuerde que él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no tenía de qué agarrarse para tener una fortaleza mucho más grande, como lo tenemos nosotros. Nosotros abrimos la Biblia, nos metemos a YouTube, si hay algún mensaje en contra de la depresión, qué puedo hacer por la ansiedad, qué puedo hacer con mis hijos, qué negocio me puedo meter, pero el apóstol Pablo estaba solo y no tenía acceso a la Biblia no había sido escrita en su totalidad. Y el apóstol Pablo escribe una de sus cartas, la carta a la gente de Filipo, la carta a los filipenses, que muchos la han llamado la carta del gozo.
La carta del gozo, en prisión. La carta del gozo escrita en una prisión sin ninguna comodidad alguna de la que usted y yo hemos tenido. Por muy mal que nos haya ido con el COVID, por muy mal que nos haya ido en el 2020, no podemos decir que estamos en las condiciones de Pablo. Ninguno, ninguno. Y él escribe la carta que lo identifica como su carta del gozo. Cuando él arranca esta carta, él no arranca pidiendo por sus necesidades. Él dice en Filipenses 1:3, él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias. Él inicia esta carta dando gracias. Y dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ruego con gozo por todos vosotros. Él no se quejaba de la gente que no le llevaba su comida o no lo visitaba en prisión. Él no se quejaba por estar el prisionero por la palabra y otros gozando de libertad. Él no se quejaba. Él decía, en mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Ruego con gozo por todos vosotros y doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Me acuerdo de vosotros que tienes libertad, me acuerdo de ustedes que están gozando de poder estar con su familia, me acuerdo de ustedes que pueden estar celebrando los cumpleaños, las fiestas, me acuerdo de ustedes que pueden ir al supermercado, me acuerdo de ustedes que tienen acceso a agua potable, me acuerdo de ustedes que tienen acceso a medicinas. Pero él decía, siempre doy gracias a Dios cuando lo hago y me acuerdo de ustedes. Este hombre no estaba envidiándole la vida a nadie. Él simplemente tenía un enfoque que era que el que había comenzado la buena obra en toda esta gente a quien él estaba predicando iba a perfeccionarse hasta el día de Jesucristo. Eso era lo que a él lo motivaba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Porque él dice, quiero que sepáis, luego dice en el 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Más bien las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Eso era su punto de agradecimiento. Pablo tenía el enfoque en lo que era importante, el progreso del Evangelio. Y decía, no solo, otros han escuchado en todo el pretorio, porque se ha hecho evidente que estoy preso a causa de Cristo. Él no decía, Señor, qué injusticia. Él decía, esto ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. Y él sabía que él había sido llamado a eso. Y luego dice, otros hermanos han cobrado ánimo para hablar más de la palabra. Yo no sé usted, pero sí, yo sí me he dado cuenta que en medio de todo esto se ha abierto una puerta a través del internet. Yo nunca grababa mensajes. Es más, me daba pavor grabar mensajes en, en internet. ¿No? Pero a raíz de eso hubo una necesidad de hacerlo. Y me he dado cuenta que mucha gente que antes no lo hacía, lo está haciendo. Me he dado cuenta que muchos antes no se atrevían a hablar del Evangelio y ahora lo están haciendo. Me he dado cuenta que la palabra de Dios ahora ha estado corriendo y la gente tiene mucho más interés en poder escuchar y hablar la palabra. El, perdón, el progreso del Evangelio es lo que nosotros tenemos que medir, el efecto del confinamiento, si realmente está siendo efectivo o no.
Ahora yo le pregunto a usted una cosa. El 2021 viene con una carta en blanco, viene con un papel en blanco para las cosas que nosotros podemos tener, las cosas que nosotros eh, quisiéramos o anhelamos. eh, no sé, no sé qué es lo que usted apuntaría en este papel. Muchos escriben, bueno, yo quiero entonces hacer mi negocio, quiero ponerme en forma, quiero hacer dieta, quiero adelgazar, y todo eso está bien. Yo no le digo que eso no esté bien, está bien. Es bueno tener metas, es bueno tener anhelos para el 2020, pero ¿qué es lo que realmente usted anhela con respecto al Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos con respecto al reino de Dios? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos con respecto al reino de Dios? Y yo le preguntaba esta semana a varias personas, les pregunté, ¿tú quisieras, si Dios te diera la oportunidad de decir, pídemelo y te lo voy a dar automático, ¿tú quisieras más poder? ¿Tú quisieras más favor para el 2021? Yo le puedo asegurar que usted me diría, sí, yo quiero más poder, yo quiero más favor. Y mi pregunta, la segunda es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿En qué la estaría usted usando en el 2021? Porque vea que el poder y el favor van de la mano con un actuar. Él no reparte el poder, su poder y su favor solo como que fuera un confite, como que fuera un dulce, nada más porque queremos más. Al apóstol Pablo, recuérdese que el poder y el favor de Dios lo tuvo en una prisión. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? Cuando nosotros hacemos nuestras listas de lo que queremos para el siguiente año, en el tiempo de Año Nuevo, esto se vuelve muy famoso. Yo le digo, ¿qué parte de esa lista incluye el reino de los cielos? ¿En qué parte de su lista le pregunta usted al Señor qué es lo que quieres que yo haga en el 2021 o cualquier otro año? ¿Usted se acuerda ahora que estuvo esta semana que muchos llamaban la estrella de Belén? Si usted quiere saber si realmente era la estrella de Belén, yo lo invito a que busquen en YouTube mi video que se llama La estrella de Belén falsa o verdadera. Búsquelo, porque muchos creíamos al principio que era la estrella de Belén y luego nos dimos cuenta que estaba apuntando a algo más, mucho más diferente a lo que creemos. Pero mucha gente estaba diciendo que con esto y con los eclipses había que hacer unas listas y había que hacer las peticiones porque eran portales para pedir, para alcanzar lo que no hemos alcanzado en el 2020. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, se me hace un poco egoísta el asunto de las peticiones que queremos para el 2021. El Señor dice que Él conoce nuestros anhelos de nuestro corazón. Él no dice que los va a cumplir todos, pero Él sí dice que hay ciertos anhelos del corazón que Él los cumple. Pero muchas veces nos quedamos cortos porque nuestra visión se queda nada más en la cuarentena. Nuestra visión se queda nada más en lo que estoy pasando. Nuestra visión se queda nada más en los problemas momentáneos, en los problemas que están simplemente frente a nuestra nariz y no tomamos en cuenta lo macro de lo que está sucediendo no solo alrededor del mundo, sino en el ámbito espiritual, donde Dios está haciendo algo mucho, mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a entender. Si nosotros vamos a tener anhelos, qué lindo fuera poder entender eso que Pablo decía. Mire, Pablo no tenía una visión de que voy a hacer una lista de deseos para que Dios me las cumpla porque yo soy su gran apóstol, ¿verdad? Él lo que hacía era que él sacaba provecho de esos encierros. Mire lo que dice, se lo escribe, esta carta personal se le escribe él a Filemón y le dice a Filemón, prefiero rogártelo apelando a tu amor siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Mire lo que dice, a quien engendré en mis prisiones. O sea,
Este era un Pablo, prisionero de Jesucristo, en sus prisiones, ya siendo anciano, pero aún en las prisiones él no dejó de predicar. Él más bien usó ese tiempo, ¿para qué? Para engendrar a otros. Él estaba diciendo, él es hijo mío espiritual. Mientras yo estaba en prisión, no sabemos cómo él conoció a Onésimo, si es que Onésimo llegaba a visitar a alguien o Onésimo estaba realmente siendo prisionero. Él lo engendra en sus prisiones porque él dijo, no me va a amargar esta situación que no entiendo, esta situación que no me gusta, que no me agrada, no va a hacer que yo no siga haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Yo voy a sacar provecho de esta cuarentena, de este confinamiento, para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Y él le dice algo, ya anciano, yo Pablo, ya anciano. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había pasado Pablo? Ya anciano, ya pintando algunas canas. Y yo creo que las personas que son ancianas espiritualmente, las personas que tienen ese sentido de que hay algo más, las personas que son más maduras espiritualmente, usted se ha dado cuenta, perdón, cómo un niño es llevado siempre por sus emociones y las cosas inmediatas que quiere, y si no las puede conseguir, hace un berrinche y se frustra y no coopera. Eso es un niño espiritual. El niño espiritual se queja, el niño espiritual no entiende, el niño espiritual le pide a Dios y le demanda que le cambie su situación o ya no va a hacer lo que él se comprometió a hacer. El niño espiritual es alguien que no logra ver más allá de su propio confort. Pero Pablo estaba diciendo, ya yo soy anciano y prisionero de Jesucristo, y aunque no entiendo lo que Jesucristo está haciendo en mi vida, aunque no me parece, aunque no me gusta, aunque yo quisiera que esto cambiara, te ruego, le dice, te ruego que tengas cuidado de Onésimo. Él no le dice, te ruego por mí para que vengas y me mandes una canasta con comida. Él no le dice, te ruego que me consigas un buen abogado, te ruego que vengas y me visites porque tú sabes que yo en un tiempo yo te prediqué, aunque sí se lo dice. Le dice, un día yo te prediqué, ahora te voy a cobrar el favor, pero no te lo voy a cobrar para mí, te lo voy a cobrar para Onésimo. Porque Onésimo es hijo mío y antes fue un esclavo tuyo y ahora te estoy pidiendo que lo recibas, pero como a un hermano. En Cristo le dice él a Filemón. Entonces, este hombre seguía pendiente de que el evangelio y las relaciones entre las personas siguieran y continuaran siendo positivas. Prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Y él a Timoteo le recuerda algo, que es lo que yo le quiero recordar el día de hoy a usted. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y le dice algo que es maravilloso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre. La palabra de Dios no está confinada a 4 paredes de iglesias que se encuentran cerradas. La palabra de Dios no está confinada a una persona detrás de un púlpito. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra el sistema de redes del Internet, penetra a través de los sistemas de Zoom, penetra a través de todo lo que nosotros ahora conocemos que hace un tiempo quizá no lo hubiéramos utilizado. Pero creo que Dios ha permitido este confinamiento para romper esas cadenas religiosas que a veces nosotros creemos que es que solo la palabra se puede predicar solo en una iglesia, o que la palabra de Dios se tiene que predicar solo en el estudio de mujeres o solo en el estudio de hombres. Vemos que ahora tenemos acceso a WhatsApp, a Facebook, a YouTube, a Twitter, tenemos acceso a tanto que no necesariamente es iglesia.
Pero que Pablo nos está recordando, la palabra de Dios no está presa. Nadie puede aprisionar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que trae libertad. La palabra de Dios fluye. Por medio de donde usted la predique, la palabra de Dios siempre va a fluir. Podemos estar en cuarentena, pero podemos seguir hablando. Podemos estar en cuarentena, pero agarramos una Biblia y la Biblia sigue siendo eficaz para nuestra vida. La palabra de Dios no está presa. En este tiempo, creo que la palabra de Dios más bien está más viva que en cualquier otro tiempo. La gente está necesitada de la palabra de Dios. Pedro lo decía, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a ningún lado, podemos buscar y podemos buscar coaching y podemos buscar personas que nos motiven, pero nada nos puede dar palabras de vida eterna como es la palabra de Dios. Y gracias a Dios la palabra no está prisionera, la palabra de Dios está viva. Y Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Él decía, sufro penalidades hasta prisiones, como que yo fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es su visión para el 2020? ¿Cuál es su visión para el 2020? Para muchos, la visión del 2020 fue el que no me dé COVID, el que no me enferme, el que lavarme 60 veces las manos y ponerme las mascarillas y ya después nos volvemos un poquito más sofis y nos empezamos a comprar mascarillas de colores y mascarillas bonitas, pero siempre es una mascarilla. Mire, cualquier cadena, si usted la pinte de rosado, es una cadena. Empezamos a atarnos a esos rudimientos que nos empezaron a vender como necesarios, pero vemos que aún los confinamientos y vemos que aún la lavada de manos y el bicho sigue avanzando. Entonces decimos, ¿qué es lo que realmente es efectivo? ¿En qué estoy poniendo yo mi visión en el 2020 si me pasé tratando de que lo único que me pasara era no enfermarme? Pablo no dijo eso. Pablo dijo, mientras esté aquí voy a sacarle provecho y voy a seguir predicando la palabra de Dios, voy a hacer que otros se conviertan, voy a hacer que la palabra fluya, voy a hacer que otros lleguen al conocimiento de Cristo. ¿Queremos seguir con esa visión del 2020? Ahora usted me puede decir, Michelle, pero es que también, ¿verdad? Es real y yo no quiero minimizar la gente que ha muerto por el COVID. Tengo amigas que han tenido que enterrar familiares. He tenido familiares que han tenido COVID y han salido, por la gracia de Dios. Hemos tenido conocidos que han tenido COVID y que todavía están sufriendo las secuelas. Yo no estoy minimizando eso. Lo que yo le estoy diciendo es de que nosotros no podemos afrontar un año solo el que nuestra meta sea no morir. No morir. ¿Sabe por qué? Porque eventualmente todos vamos a salir así de este mundo. Nadie tiene asegurada una vida sin enfrentar la muerte. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo le decía, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y palabra fiel es esta, Timoteo le decía, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Él le decía, Timoteo, enfócate en el amor por los escogidos para que obtengan salvación. Pero ¿sabes qué? Si morimos, pues vamos a vivir con Él. Vamos a morir con Él. Y eventualmente todos vamos a morir. Pero hay 2 celebraciones, aparte de las 7 fiestas que el Señor nos manda a celebrar. Hay 2 celebraciones que el Señor dejó instituidas extra, que era la Cena del Señor, porque Él decía, cada vez que lo hagáis, anunciáis mi muerte y mi resurrección. O sea, cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, porque así la llama la Biblia, la Cena del Señor, nosotros estamos anunciando la muerte del Señor y su regreso.
Él estaba apuntando a muerte. Y la otra celebración era el bautismo. Él dijo, el bautismo es parte de una de las celebraciones que nosotros como creyentes vamos a tener que celebrar y ambas apuntan a su muerte y no a su nacimiento. Hablar de la muerte es como que, ay no, pero es que qué negativo, pero es que es algo tan natural como el nacimiento. Creo que a veces no hablamos suficiente acerca de la muerte y solo hablamos suficiente acerca de cómo no morir. Cuando el Señor dice que nosotros debemos morir a nosotros constantemente, eventualmente vamos a llegar a enfrentar la muerte y vamos a tener que ver las consecuencias de qué fue lo que nosotros escogimos durante este tiempo. En Filipenses, Pablo continúa, mire, la carta del gozo. Él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces uno dice, sí estaba pidiendo que fuera liberado, pero no estaba pidiendo realmente ser liberado de sus prisiones. Quizás sí, pero él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Él dijo, no importa que yo esté pasando esclavitud, no importa, yo en nada voy a ser avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, si a mí me liberan, va a ser de dos formas, o me sacan de la prisión o muero y voy a pasar a un ámbito espiritual de libertad con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Yo voy a vivir para Cristo, esté donde esté aprisionado o no esté confinado, yo voy a vivir para Cristo. El que yo viva para Cristo no va a estar encerrado en si Él hace mi voluntad o si Él me tiene en un lugar cómodo. Pero Él dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es aún ganancia. ¿Qué pasa si nosotros morimos? Nadie quiere morir, nadie quiere morir prematuramente y por supuesto nadie quiere enterrar a ningún familiar. No fuimos diseñados para afrontar la muerte, esa es la realidad. No estamos diseñados para eso. Por eso la muerte para nosotros es tan difícil aceptarla y tan difícil enfrentarla, ya sea nosotros o algún ser querido. Pero si nosotros empezamos a ver las cosas como decía el apóstol Pablo, si vivimos para Cristo, el morir va a ser ganancia. El morir va a ser ganancia para nosotros. Y entonces él dice, continúa diciéndoles a los filipenses, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Imagínense, imagínense, o sea, él estaba diciendo, si yo me quedo y más gente va a venir al conocimiento de Cristo, prefiero no estar en la presencia de Cristo. O sea, solo vea la visión de este hombre tan profunda, tan radical, que para muchos podría sonar inclusive una locura. Porque él continúa diciendo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, quiero estar con Él, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me voy a quedar, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Este fue un hombre que supo despojarse de sí mismo y saber lo que era importante, el que otros crecieran en la fe. O sea, estoy en estrecho teniendo deseos de irme con Cristo. Vea, mucha gente, he escuchado a mucha gente y quizá yo he usado esa expresión, ay Dios mío, ojalá ya venga el Señor por nosotros y nos lleve, porque este mundo se está volviendo tan loco que ojalá nos vayamos ya. Y yo siento personalmente en mí que es una posición súper egoísta. Yo estoy pensando en mí. Ay, yo no quiero sufrir, yo no quiero ver esta locura, yo no quiero saber qué es lo que va a venir, porque es algo muy egoísta. Pero el apóstol Pablo decía, si yo quiero estar con Cristo, pero de esto tengo yo que decidir. Voy a decidir por lo que es más necesario y no por lo que yo deseo.
Y lo más necesario en este momento es que otros conozcan de Cristo. Lo más necesario es que otros tengan provecho del Evangelio y que su fe crezca. Mm, qué tremendo. Entonces, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos esto, Michelle? Esto es difícil. Usted no me diga. Usted no me diga que yo no he pasado por momentos de ansiedad, por momentos de preocupación. ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos tener la visión del apóstol Pablo? Y usted me dice, pero yo ni siquiera predico. Yo ni siquiera sé cómo compartir. ¿Sabe qué? Usted tiene un testimonio. Usted tiene un testimonio donde Dios fue fiel con usted. Usted lo puede compartir. Eso muchas veces es mejor que saberse la Biblia entera. Usted puede compartir su experiencia con Cristo antes y después de cuando usted llegó con Cristo. Todos podemos hacerlo si nos disponemos. No podemos subir un versículo a nuestras redes sociales y quizá alguien estaba necesitado de leerlo. No podemos mandar un mensaje, una prédica, una enseñanza. No podemos pasar este video y pasárselo a alguien que sabemos que está en un confinamiento y está pasando por depresión y lo necesita. Lo podemos hacer. Pero el apóstol Pablo en Colosenses dice que a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, él decía que él trabajaba para esto, pero para esto también trabajo, luchando, mire, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí, según la fuerza de él. En este tiempo, creo que el Señor nos está mandando a que nosotros no luchemos en nuestra fuerza, para que dependamos totalmente de la fuerza en Él, que dependamos ciertamente que aunque estemos confinados, que aunque entremos en una segunda ola, aunque vayamos a estar en cuarentena nuevamente, no lo sabemos, pero si ya empezó en Europa, probablemente llegue a nuestros países latinos. Él decía que él trabajaba luchando según la fuerza de Él, de Cristo, pero él dice una frase al final que yo creo que quiero que usted le ponga mucho cuidado. Él dice, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando yo le pregunté si usted quería más poder, si usted quería más favor, yo le pregunté, ¿para qué? Porque el apóstol Pablo tenía la fuerza de él, tenía el poder de él, y esa actuaba poderosamente en él, pero la palabra clave aquí es actuar. Si el apóstol Pablo no hubiera actuado, pues esa fuerza de él no hubiera actuado poderosamente en él. Él decidía actuar a pesar de. Él decidía actuar aunque las circunstancias no fueran las más favorables. Él decidía actuar y actuaba poderosamente según la fuerza de Dios, porque Dios sabía que podía confiarle favor y fuerza a Pablo, estando donde estuviera, porque sabía que Pablo iba a actuar. Y eso es lo que yo hoy quiero decirles. Actuemos, actuemos, no nos callemos, nos da mucha pena ser políticamente correcto en un mundo en donde ahora hay que ser políticamente correcto porque no queremos ofender a nadie. La ofensa es como ahora la segunda palabra después del COVID es todos nos ofendemos por algo y la gente se está ofendiendo por la verdad. Hay gente que necesita escucharla y no podemos callarla. Al apóstol Pablo lo aprisionaron por predicar la palabra y aún en prisión él nunca dejó de hacerlo. Él nunca dijo, ok, voy a ser políticamente correcto. Sí, ya para que me saquen, ya voy a dejar. No voy a hablar de Cristo, ya no voy a predicar el evangelio, me voy a quedar calladito a ver si salgo. Él no dijo eso. Él dijo, no importa, si se me alarga la cuarentena, si se me alargan mis prisiones, yo voy a seguir haciendo lo que fui llamado a hacer. Y hay mucha gente que está con depresión, no toda, pero hay mucha gente que su depresión viene porque no sabe cuál es realmente el llamado y para qué fue creado. Muchas de las depresiones es gente que no tiene una visión de lo que Dios le llamó a hacer. Y yo lo invito a que usted le diga, Señor, ¿qué es lo que tú me llamaste a hacer? Pero Él lo llamó a usted a ser hijo,
y a esparcir el evangelio como usted pueda. Si es con una canción, si es con un mensaje, como usted pueda, como usted pueda. Y que no miremos lo que estamos pasando, no miremos las cosas que están, las que se ven, como dice Pablo en 2 Corintios, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas que no vemos que el Señor está haciendo, aunque creamos que Él no está haciendo nada. A veces lo vemos actuar. Yo lo he visto actuar. No puedo decir que Dios no está haciendo cosas. Lo que pasa es que no las está haciendo de acuerdo a mi agenda. Pero eso no quiere decir que Él no esté actuando. Él está actuando. Él está haciendo, Él está abriendo nuevas cosas y lo que Él nos está llamando a hacer es que nosotros podamos vivir en esa visión de Él. El apóstol Pablo también le escribía a los romanos, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, tenemos que tener claro esto, del Señor somos. No le tengamos miedo a la muerte porque nos van a censurar, porque nos van a rechazar, porque me voy a contagiar. Tome sus precauciones y sea movido por la precaución, pero no por el temor. Lávese sus manos, use su mascarilla, mantenga el distanciamiento si usted así lo prefiere. Pero entendamos una cosa, que si nosotros vivimos, debemos vivir para el Señor, pero que si morimos también vamos a ser del Señor y vamos a estar con Él. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Tengamos esa visión entonces. Porque esta semana escuché una enseñanza en donde decía, en resumido, decía eso. Nuestra cuna no está en la tierra. Nuestro lugar final tampoco. En el mundo solo habrá una tumba de nuestros huesos, pues nosotros, los que creemos en la resurrección y la vida, el cielo es nuestro destino. Recuerde, su destino no es mantenerse vivo para siempre. Su destino es el cielo. Y entre más personas usted y yo nos podamos llevar con nosotros, gloria a Dios. Esa tiene que ser nuestra mirada. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra morada celestial no es de esta tierra. Está en los cielos, escondida junto con Cristo Jesús. Entonces, en el 2021, yo quiero que nosotros nos propongamos, cuarentena o no cuarentena, vamos a vivir libres, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a tener menos temor de hablar su palabra y vamos a tener más ánimo para traer a otros a sus pies. Sí, extender el reino de los cielos, en vez de mi pequeño reino, de mis deseos, de mis anhelos, de mis sueños. Si yo extiendo un poco más mi visión a extender el reino de los cielos, créame que vamos a entrar con una buena visión en el 2021. Lo dejo entonces con ese pensamiento. ¿Qué es lo que usted quiere para el 2021? Incluya a Dios entre su lista de peticiones y su lista de propósitos. Incluya a Dios. Inclúyalo y dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y luego déjelo a Él trabajar en su vida. Recuerde, como siempre le digo, no deje el cerebro en la puerta, analícelo todo a la luz de la palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y primero Dios, nos vemos la próxima semana.